Feliz mañana para todos, Dios los bendiga. Hoy día domingo estamos culminando esta cuarta semana de 50 días de Pentecostés. Hoy vamos a ver el día 26 y va a tener un tema muy interesante y es como en esta semana aprendimos cómo el Espíritu Santo nos guía, cómo el Espíritu Santo nos está llevando en este tiempo a través de su voz, a través de la palabra, a través del testimonio de Jesús, formando en nosotros nuestro propio testimonio que habla de Jesús. Y hay 5 formas en las que el Espíritu Santo nos está guiando. Y hoy vamos a hablar sobre esto. Pero quiero invitarlo para que se disponga allí y oremos, estemos en la presencia de Dios para comenzar este día entregándole al Señor estos 50 días de Pentecostés y esa comunión suya con el Espíritu Santo. Y por qué no pedirle a Jesús que nos bautice, que nos sumerja en el río del Espíritu, que no terminemos esos 50 años sin estar convencidos de que el Espíritu Santo mora en nosotros y que tenemos comunión con Él y que podemos escucharle, ser guiados por Él. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias en este día, por esta mañana, por este tiempo precioso, Señor, que nos regala, por la vida, la salvación. Gracias, amado Jesús, por el perdón de pecados. Gracias, Señor, por que tú nos libras a nosotros de la condenación, de la muerte. Gracias por aquello que en la cruz ha traído sanidad a nuestro cuerpo físico y vida a nuestro cuerpo espiritual. Gracias, mi Señor, en esta mañana. Hoy bendecimos el día domingo, bendecimos el culto en las iglesias donde nos vamos a reunir más tarde, Señor. Hoy oramos para que no haya impedimento de las tinieblas, para que quites tú todo obstáculo, todo lo que el enemigo pueda hacer para impedir de que los hermanos puedan llegar a la iglesia, se puedan congregar. Señor, oramos en esta mañana para que haya libertad y poder adorarte y ser agradecidos. En las diferentes iglesias, Señor, bendecimos los ministerios pastorales, bendecimos la palabra que hoy tienes para cada iglesia, para cada culto, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestra ciudad, Pereira, Manizales, bendecimos Medellín, bendecimos la Virginia, San José Caldas, Río Sucio, Bonafón, bendecimos Salamina, Chinchiná, bendecimos Santa Rosa, Dos Quebradas. Gracias, amado Dios, porque podemos bendecir nuestra ciudad y bendecir a nuestra nación Colombia en esta mañana, porque estamos agradecidos, porque tú has sido bueno, tú eres fiel, Señor. Hemos visto tu mano poderosa, tu palabra se cumple. Gracias, Dios, por permitirnos estar esta mañana con aliento para respirar y todo lo que respire alabe al Señor y nosotros te alabamos en esta mañana. Te adoramos, Señor, reconocemos tu autoridad, reconocemos tu consejo, reconocemos las normas que tú nos has dado para vivir y representar el reino de Dios. Por eso en esta mañana, Señor, a ti toda alabanza, toda adoración, en el nombre de Jesús. Ponemos delante de ti este tiempo, Señor, para que hables a nuestro corazón, para que nos sigas ilustrando, enseñando, nos hagas sabios, entendidos en todas aquellas cosas, Padre eterno, para que el enemigo no tome ventaja, sino que ante nosotros podamos ir adelante, triunfantes y dando buen testimonio de que tú vives en nuestro corazón, que tú eres al que seguimos, tú eres el digno que imitamos, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendigo en esta mañana a mis hermanos que están conectados, los que se están entrando en este momento, las personas que se están levantando en este día, Señor. Trae bendición abundante, Señor, a las almas, a las vidas, a nuestros vecinos, a la familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios en esta mañana, hoy domingo, vamos a poder disfrutar de un tiempo más en 50 días de Pentecostés. Recuerde que le habla el pastor Víctor Borges del Ministerio Castillo de Fe en la Virginia Risaralda. Nosotros estamos ubicados aquí a orilla del río, somos un municipio muy lindo aquí del eje cafetero, el clima cálido y bendecimos este lugar y transmitimos desde aquí con amor para todo el eje cafetero y todos los que ven esta transmisión. Hoy día 26 vamos a hablar de cómo el Espíritu Santo nos da un mensaje que cumple 5 normas muy claras. Escúcheme bien. Para nosotros discernir la palabra de Dios, el mensaje de Dios, tenemos que tener en cuenta 5 elementos importantes, como lo hace el Espíritu Santo a nuestra vida. Lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios es que su mensaje
concuerda perfectamente con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que Dios ya ha dicho. El Espíritu Santo está en plena armonía con la palabra. Es más, el Espíritu Santo se mueve por la palabra como un vehículo se mueve por una autopista, guiándose por las líneas amarillas, por las señales, muy responsablemente como cuando uno conduce en una gran avenida, pues así el Espíritu Santo se conduce por la palabra, respetando todo lo que Dios ha dicho, como lo ha dicho, en el tono, la forma, en el género literario, todo. La palabra de Dios es perfecta, como el Espíritu de Dios es perfecto. Es más, la palabra de Dios es eterna, como el Espíritu de Dios es eterno. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán, dijo el Señor. Entonces, hay una armonía entre la palabra y el espíritu, porque dice la escritura también que toda la palabra, toda la escritura fue inspirada por Dios. Y la inspiración de Dios venía a través del Espíritu Santo sobre aquellos escritores. Y por eso el Espíritu Santo conoce la palabra de Dios. El Espíritu Santo respeta la palabra de Dios porque Él fue el medio por el cual el escritor podía, en su ignorancia o en sus limitaciones, poder tener una escritura sobrenatural. Escúcheme. Lo que hicieron estos hombres a través del Espíritu Santo fue hacer una escritura sobrenatural. Y en ellos había una inteligencia superior gracias al Espíritu Santo que les permitió recordar, entender, aplicar todas las normas de escritura para que la palabra fuese perfecta como lo es hoy. Entonces lo primero es que el Espíritu Santo va a traer un mensaje que es completamente coordinado con la palabra de Dios. Hay armonía en esa palabra, en aquello que el Espíritu Santo nos habla, porque nunca el Espíritu Santo nos va a llevar fuera de la palabra, porque el mismo Espíritu sabe que debemos estar dentro de la palabra para que cumpla la función que debe cumplir la escritura en nosotros con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Porque continúa diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil, y es útil para enseñar, pues el Espíritu Santo nos enseña. Jesús habló a los discípulos y dijo que el Espíritu que venía a enseñarnos todas las cosas. Es más, venía a recordarnos todo lo que Jesús había dicho. Entonces el Espíritu Santo es maestro y así la escritura cumple la función de enseñar. Pero también dice que así como la escritura enseña, también corrige. Y algo que usted y yo necesitamos del Espíritu Santo es que Él nos redarguya de pecado para ser corregidos y poder nosotros enderezar nuestros pasos. Para saber cómo vamos delante de Dios, solo el Espíritu Santo y la palabra nos deja ver. Y la palabra nos hace conscientes y el Espíritu nos hace que podamos nosotros ver el camino. Así es como opera la palabra, el camino, y el Espíritu Santo nos permite ver ese camino. Y así podemos corregir nuestra vida, nuestro andar diario, a través de lo que hemos recibido de Dios, que es el Espíritu Santo y la palabra, mirando a Jesús como al que va adelante, el que recorrió ya este camino, el que es testimonio para nosotros. Amén. Entonces dice que es útil para enseñar y para corregir, pero dice también que es redarguye, ¿verdad? La palabra nos redarguye. Y la palabra permite que usted, comparado con Jesús, podamos encontrar nuestros errores. Yo no sé si usted recuerda cuando todavía creo que lo hacen, habían unas caricaturas donde habían dos imágenes iguales y usted tiene que encontrar las diferencias. Pues algo así pasa cuando usted estudia la palabra, usted ora y el Espíritu Santo empieza a dejarle ver a usted sus errores. Pero ¿con qué podemos comparar si realmente estamos equivocados? Pues el Espíritu Santo nos revela a Cristo, al varón perfecto, para que podamos nosotros ver qué diferencias tenemos con él y poder nosotros ser rearguidos, ser entendidos. Rearguir es ser entendido de nuestro pecado. Eso significa ser rearguido. Es ser entendido de nuestro pecado con dolor, con una emoción inconforme de cómo estamos nosotros, y eso es lo que nos lleva a nosotros a un arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence de juicio, y nos convence de pecado, juicio y, bueno, no recuerdo ahora, se me fue en este momento, pero
La función del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a entender nuestra condición frente a Cristo para que podamos nosotros entender que hay que hacer un cambio. Y por eso el ser redarguidos por la palabra, eh, necesitamos nosotros eso, ser redarguidos de pecado, justicia y juicio, para que podamos nosotros ser íntegros en ese proceso de cambio. El pecado, justicia y juicio habla de qué tan lejos estamos de Dios y qué tan necesitados estamos de ese Dios misericordioso que nos va a ayudar a nosotros a ser más como Jesús. Entonces la palabra cumple esa función que nos redarguye, pero también dice que nos instruye. La palabra nos instruye, ¿verdad? Y es esa capacidad que tiene la palabra en nosotros de llenarnos de un conocimiento superior, un conocimiento necesario, para que podamos nosotros ser esos hombres que delante de Dios estamos preparados para toda buena obra. Estamos nosotros preparados para poder cumplir el propósito de Dios y poder sobrevivir en este tiempo guardando nuestra integridad espiritual. Mire, muchas personas gastan millones de dinero guardando su integridad física, pagan seguros, van a gimnasios, médicos prepagados, cirugías, bueno, todo lo invierten en el cuerpo, pero su cuerpo espiritual está desprotegido. Entonces, ¿cómo podemos nosotros proteger nuestro cuerpo espiritual? Pues cuando nosotros permitimos ser guiados por el Espíritu Santo, primero a toda verdad, que es lo que saca a la luz el engaño que es en nosotros, la imperfección. Segundo, ser instruidos por la palabra, que el Espíritu Santo nos enseñe, nos permita ver ese camino que es la palabra para empezar a andar por él, ¿verdad? Y tercero, poder nosotros ser útiles dentro de unas disciplinas espirituales, poder mantenernos nosotros en buen estado físico espiritual para poder servirle a Dios. Entonces, eso es lo que hace el mensaje del Espíritu de Dios que está en armonía con la palabra, ¿verdad? Nos ayuda a nosotros a ser enseñados, corregidos, instruidos, redarguidos, para que nosotros en sabiduría podamos cumplir el propósito de Dios. Lo segundo que vamos a ver es cómo el mensaje del Espíritu Santo es verdadero. Dice Jesús que cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad que no hay engaño en él, ese Espíritu viene a morar en nosotros y por eso en nosotros debe haber la intención y debe haber la armonía con el Espíritu Santo de siempre andar en la verdad, de siempre ser veraces en lo que decimos y en lo que hacemos. Por ejemplo, decimos voy a hacer tal cosa, voy a empezar una dieta mañana y usted se lo dice a usted y se lo dice a los demás, pero llega el día y usted no comienza nada. Entonces usted está haciendo mentirosas sus palabras, no está honrando su palabra y eso deshonra al Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice que tú sí seas sí, tú no sea no. Porque nosotros necesitamos ser tan veraces como el Espíritu Santo y estar en tan armonía como el Espíritu Santo con la palabra, como usted debe estar en armonía con el Espíritu, con ese Espíritu de verdad. Y ahí es donde nosotros necesitamos empezar a confesar nuestras mentiras, nuestros engaños y decirle, Señor, mire, yo miento, yo me engaño a mí mismo, engaño a mi familia. Espíritu Santo, ayúdame, redargúyeme, yo me arrepiento, no quiero ser una persona de engaño, porque dice la palabra que el que miente se hace hijo del padre de la mentira, que es Satanás. Satanás usó aún la palabra para engañar, queriendo engañar a Jesús y así ha querido engañar a los hombres, usando a veces hasta la misma palabra como él la ha interpretado a su manera. Y de alguna manera, queriendo buscar sus propósitos, ha querido engañar a la humanidad. Por eso nosotros necesitamos tener más cercanía, comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va guiando a la luz, a la verdad, a la claridad. Es el que nos ayuda a no tener cosas ocultas, a tener todo a la luz, a que podamos nosotros ser transparentes, porque el mismo Espíritu sabe que los que vivimos en esa condición, en nosotros hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. No hay argumentos para el enemigo para reclamar nuestras almas o avergonzarnos. Mire, dice el dicho que más rápido cae un mentiroso que un cojo, dice el dicho, ¿no? Y cuando uno mira, tiene mucho de verdad ese refrán,
porque las mentiras tarde o temprano salen a la luz y las personas quedan avergonzados, pierden autoridad, pierden el respeto. Entonces, si usted y yo andamos por el Espíritu, pues andemos lejos del engaño. Tratemos de hablar la verdad, tratemos de con prudencia manejar la verdad siendo sinceros, ¿verdad? Recuerde que la verdad se debe decir siempre cuando se le pregunta o cuando es pertinente decirla, ¿sí? Porque hay momentos donde la verdad hay que saberla dónde, cuándo y a quién se puede decir, porque a veces hay imprudencias, ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que yo siempre digo la verdad, pero lo dice en el momento inoportuno. Porque el Espíritu Santo nos guía, Él sabrá en qué momento es oportuno siempre nosotros poder decir la verdad de las cosas. Amén. Entonces, que Dios nos dé ese espíritu de prudencia también, no que querramos ocultar ni engañar, sino que todo tiene un momento, un contexto para hablar las cosas y que aprendamos a conocer y a reconocer esos tiempos, esos momentos donde nosotros podemos ser veraces siempre y que podamos nosotros siempre andar en la verdad. Y la verdad es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Nadie irá al Padre sino a través de mí. Nadie puede estar en la presencia de Dios con mentiras, con engaños. Dice la palabra, Dios es un Dios que no puede ser burlado. Necesitamos confiar en que usted y yo, por causa de Jesús, hay luz en nuestra mente, en nuestro corazón, y nuestras palabras serán verdaderas. Jesús decía, mis palabras son verdaderas. Jesús sabía de lo que hablaba. Eso es muy importante también, que podamos salir de toda ignorancia, de toda falta de conocimiento, porque eso también es raíz de ignorancia, raíz de engaño. Cuando nosotros no nos preparamos y hablamos de lo que no sabemos, terminamos diciendo cosas equivocadas. Pero hay que pedirle mucho a Dios, al Espíritu Santo, que nos instruya, que nos ayude para que podamos formar un carácter sabio, entendido, que tengamos palabra de ciencia, que podamos conocer a plenitud y a profundidad ciertos temas y poder siempre andar en la verdad en lo que usted y yo hemos creído, que podemos andar en la fe en el Señor y poder creer que lo que usted fue antes, ahora ya quedó atrás y el Espíritu Santo lo lleva a usted a un nivel diferente de conocimiento, de verdad, de sanidad, de pureza, ¿verdad? Porque la verdad también habla de nuestra pureza. La verdad también habla de la santidad en la que usted vive, porque la verdad es inmácula, o sea, no tiene mancha. Entonces, así mismo debe ser nuestro testimonio, santo, inmáculo, sin mancha, ni arruga, dice la palabra, por causa de que andamos en la verdad. Amén. Dice la palabra en Jeremías 28:9, dice, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta de Jehová, en verdad que el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces, antiguamente cuando Dios usaba al hombre para profetizar la palabra, para profetizar lo que Dios había dicho, escúcheme, no lo que ya estaba escrito, porque en ese tiempo apenas estaba abierto el canon donde se estaba escribiendo la Biblia, pues Dios hablaba a través de hombres, a reyes, a sacerdotes, al pueblo, sobre las advertencias y las promesas de Dios que tenía para ellos. Entonces, cuando el profeta hablaba de parte de Dios y esa palabra se cumplía, ese profeta era conocido de que realmente era enviado de Dios. ¿Qué quiero decir? Que cuando el hombre hablaba la verdad y se cumplía, ese hombre venía de parte de Dios. Deuteronomio 18, el 21 al 22 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, en ese tiempo se levantaban también muchos hombres a hablar de parte de Dios. Entonces el mensaje de ellos era intimidante, ¿no? Era como amenazando a las personas, como dando a entender de que venía juicios y cosas así, pero que si esa palabra no se cumplía ni acontecía, pues no era palabra que Dios había dicho y que no debíamos temer de esa palabra, ¿verdad? Porque se levantan espíritus que quieren es infundir temor en la población. Recuerde lo que hablamos ayer. El mensaje de Dios tiene tres elementos.
exhorta, edifica y consuela. Exhorta, edifica y consuela. Nunca el mensaje solamente lo va a exhortar y lo va a dejar a usted triste, ¿no? O solamente lo va a edificar, o sea, lo va a llenar solo de conocimiento, o lo va a consolar porque tampoco lo va a malcriar. El mensaje completo exhorta, edifica y consuela, y ahí es donde usted y yo podemos discernir dónde está la verdad. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, que es lo que venimos hablando, cómo el Espíritu Santo es veraz en todo lo que nos ha guiado, en todo lo que nos ha hablado y aún en todo lo que nos ha revelado. Si el Espíritu Santo muestra que hay pecado en nosotros es porque es así. Y qué bueno que el Espíritu Santo, no por el pecado mismo, sino porque podamos tener conocimiento de nuestra condición y poder tomar una solución a tiempo, poder arrepentirnos a tiempo, poder tener un cambio y que esa verdad que hay en nosotros, tal vez oculta, salga a la luz y podamos empezar a perfeccionarnos para ser como Jesús. Yo quiero decirle que el conocer nuestro pecado y arrepentirnos es la oportunidad de perfeccionarnos. No es el tiempo donde usted se deba sentir solamente humillado o se sienta usted discriminado. No, la idea de Dios es que el Espíritu Santo hable verdad en nuestro corazón y hable de nosotros, para que usted y yo podamos andar ahora sí en la verdad, sanando nuestro cuerpo físico, sanando nuestro cuerpo espiritual, nuestra mente, nuestra alma, y podamos tener libertad. A veces uno ve personas afligidas y no superan la aflicción, y es porque les falta comunión con el Espíritu Santo, porque la verdad del Espíritu Santo es que Él ha venido a ayudarnos, Él no ha venido a condenarnos, Él no ha venido a que usted y yo fracasemos. El deseo del Espíritu Santo es que usted y yo podamos aprovechar este tiempo para conocer nuestra verdad y poder ser como Jesús, poder mejorar cada día y aparecernos cada día más al Señor. Lo tercero que vamos a hablar sobre esas 5 formas en que el Espíritu Santo se dirige a nuestra vida es que el mensaje del Espíritu Santo siempre va a honrar a Jesús. El Espíritu Santo tiene la función de guiarnos a la verdad y la verdad de Jesús. Jesucristo es la verdad de Dios y dice, primer carta a los Corintios 12:13, dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús o llama a Jesús pecador, que era lo que pasaba en el tiempo antiguo. Pensaban que Jesús era un hereje, era un pecador, que Jesús era un engaño, una mentira. Pues nadie que tenga y hable por el Espíritu va a decir que Jesús es pecador, es anatema, es maldición, que era lo que se creía antiguamente, que Jesús era un maldito porque había muerto en la cruz, y aún todavía algunas personas lo creen, que Él no puede ser Dios porque Él murió en un madero y solamente allí morían los que eran malditos. Entonces, ¿cómo Dios iba a ser maldito en una cruz? Se preguntaban ellos, ¿cierto? Pero la misma escritura responde, dice que Él se hizo maldición para que ahora nosotros tuviésemos bendición de Dios, pudiésemos nosotros ser rescatados de Dios y ser hechos hijos de Dios. Él mismo se hizo maldición por nosotros, ¿verdad? Dice Juan 16:14, dice, Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a hacer conocido a Jesús. El Espíritu va a llevar fama, reconocimiento a Jesús siempre en todo, porque Jesús es el modelo a seguir y el Espíritu Santo nos guía a esa verdad que es Cristo el modelo a seguir para que nosotros podamos imitarlo a Él y llegar a ser como Él. Recuerde que el Espíritu Santo tiene ese propósito, es que usted un día llegue a la plenitud, a la estatura de Jesús. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Por eso Él a veces estira nuestra vida, nos guía, nos reargulle, vuelve y nos desbarata y nos vuelve a hacer, porque Él está en ese proceso de nosotros de que cada día nos parezcamos más al Señor. Es un terminar un día y un volver a empezar corrigiendo nuestros errores. Aunque usted tal vez nadie se da cuenta, pero cuando uno transmite en vivo, yo acostumbro a volver a ver la transmisión y yo empiezo a ver mis errores y yo trato de empezar a corregir asuntos, gestos, situaciones, y es lo mismo que la vida cristiana. Usted tiene que, a través de la palabra, a través de la oración, el Espíritu Santo le muestra por espejo como esa imagen suya para que usted mire qué es lo que usted no se parece a Jesús.
y usted empieza a corregir y empieza a mejorar y empieza a transmitir al mundo de una manera más clara que Cristo vive en su corazón, de que usted ahora es de Cristo. Por eso nuestro hablar debe ser de Jesús. Si el Espíritu Santo te guía, usted es la forma orgánica por la cual el Espíritu Santo le está dando al mundo el conocimiento de Cristo. A través de nosotros es que el mundo está conociendo que Cristo vive, que Cristo sana, perdona pecados, que Él da la seguridad de la salvación, y solamente a través del Espíritu Santo podemos lograr esto, el mensaje correcto al mundo de que Cristo es el Señor. Por eso debemos permitir que ese mensaje que el Espíritu Santo nos quiere dar hable de Jesús, que lastimosamente aquí es donde muchos hombres quisieron distorsionar el mensaje del Espíritu Santo. Entonces ponían al Espíritu Santo supuestamente que no hablaba de Jesús, sino que hablaba era de dinero, de sanidades, de milagros, solamente enfocados en eso, pero Jesús no estaba por ningún lado. Hay una doctrina que se llama oración fuerte al Espíritu Santo, que ellos están enfocados es en eso, en los carismas del Espíritu Santo, más no en Cristo. Y allí es donde se convierten en una secta porque se empiezan a adorar una de las tres deidades y se separan de la Trinidad de Dios, que está manifestada en nosotros a través de la palabra, en el tiempo, en el momento y en la forma que nos conviene, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo nos va a guiar siempre a la verdad, que hay un Dios, que hay un Mesías Salvador que es el Hijo, y el Espíritu Santo que ahora nos acompaña. Amén. En el cuarto punto vamos a ver el mensaje trae bendición y no confusión. Eso sí es muy interesante poderlo comprender, porque en el nombre del Espíritu Santo se han hecho muchas cosas injustas y se ha querido utilizar el poder del Espíritu Santo para manifestar unos resultados que no son exactamente lo que Dios está esperando en nosotros, o sea, todo como en un desorden, como fuera de tiempo. Y es lo que estábamos hablando, hay hombres que se han levantado en el nombre no de Jesús, sino del Espíritu Santo, para traer confusión, para traer desórdenes, para que manifiesten una presencia espiritual, pero que no edifica, o sea, no deja como un consuelo, como un conocimiento, como que no crecemos en el entendimiento de la palabra. Escúcheme, crecer en Cristo, el Espíritu Santo es muy importante, pero nosotros necesitamos crecer integralmente y eso es lo que el Espíritu está tratando de que usted y yo crezcamos de manera integral, que no crezcamos solo en un área, en una sola área. Por ejemplo, hay personas que solo estudian la palabra y se la saben de memoria, pero su carácter no es formado, no reflejan el carácter de Cristo, aunque tienen conocimiento de la Biblia y saben mucho de la Biblia, no se comportan como lo haría Jesús. ¿Por qué? Porque solo se dedicaron a aprender, a llenar la cabeza de conocimiento, mas no tienen comunión con el Señor, mas no permiten ser reargüidos para ser corregidos y que esa palabra que saben empiece a ajustarlos a Jesús. Esa es una forma. Otra forma es cuando solamente somos espirituales. Entonces nos volvemos religiosos, solo vamos a la iglesia, solo hablamos del Espíritu de Dios, pero entonces no conocemos la palabra. Entonces nos dejamos guiar es por señales, por sentimientos, por emociones, por sueños, mas no por lo que dice la palabra. Y entonces ese es otro asunto por el cual nosotros necesitamos cuidarnos de toda confusión para no ser engañados, ¿verdad? Otro asunto es los que ya se van solamente al espíritu, entonces solamente quieren vivir de experiencias, escúcheme, solamente quieren vivir de experiencias espirituales. Y esa forma tampoco es correcta porque, claro, Dios se va a manifestar, eso es una realidad, pero debemos hacerlo de una manera íntegra. Dice primer carta a los Corintios, capítulo 14, del versículo 4 al 26, hay una parte que dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Hágase todo para edificación, dice la escritura. Y mire que el que habla en lenguas y el que profetiza no lo haría si no tuviera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es confusión, es edificación, es unidad. El Espíritu Santo congrega, no dispersa.
El Espíritu Santo trae unidad, no división. Entonces debemos comprender eso, que donde está el Espíritu de Dios hay paz. Y la paz habla de unidad, de un mismo sentir, de armonía, porque está el Espíritu de Dios. En lugares donde hayan contiendas, celos, pleitos, iras, disensiones, divisiones, ahí no está el Espíritu de Dios. Y por eso todo comienza en nuestro corazón. Si el Espíritu de Dios, el Espíritu correcto, está guiando nuestra vida, pues en nuestro corazón hay paz, hay orden, hay tranquilidad, ¿verdad? No hay confusión. Tenemos antes todo lo contrario, mucha fe y claridad de quiénes somos y para dónde vamos. Esto lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida para ayudarnos a nosotros a comprender el propósito y el carácter de Dios en nosotros para ser como Jesús, para ser más que vencedores, para poder triunfar en medio de la crisis y poder tener siempre palabra de ciencia y sabiduría para ayudar a los demás, para ayudar a nuestra familia, para poder nosotros ser útiles en las manos de Dios, siendo guiados por ese espíritu que no confunde, sino que antes todo lo contrario. El espíritu trae claridad, el espíritu trae claridad. A veces creemos que el don de lenguas trae confusión. No, el don de lenguas no trae confusión. Lo que pasa es que hay que ser claros. El hablar en lenguas habla para edificar a la persona, ¿sí? No a los oyentes. Pero en algunas ocasiones ese don de lenguas también edifica a la iglesia cuando hay un intérprete, cuando alguien tiene esa capacidad de entender lo que está hablando la otra persona, o el que habla tiene la capacidad de entender lo que habla y le transmite un mensaje a la iglesia de edificación. Cuando Dios habla a través de su espíritu, a veces puntualmente en algunos lugares, pues Dios se manifiesta y saca a la luz, por ejemplo, pecado. A mí me pasó un día en la iglesia, yo llegué a predicar un domingo y pues yo siempre he hecho también la alabanza. Eh, yo aspiro que aquí en la Virginia sí podamos un día tener un grupo de alabanza, porque es un poco fuerte hacer uno de las dos funciones, pero yo hice la alabanza y yo sentí el ambiente pesado. Bueno, terminamos la alabanza, oramos, e intenté empezar a predicar y dije unas palabras y llegó el Espíritu Santo, que es orden, escúcheme, me habló a mi corazón y me dijo, hay una bruja en medio del rebaño, hay una bruja en medio del culto. Y yo escuché esto y yo paré inmediatamente todo, mandé a apagar la música, me bajé del altar y me hice en la mitad del atrio. Y lo dije claramente, yo dije, el Espíritu de Dios me dice que aquí hay una bruja y en el nombre de Jesús le pido que se vaya. Y eso fue impresionante como el Espíritu Santo trajo a la luz y trajo claridad donde había confusión, porque yo sentía que la iglesia no fluía, o sea, había algo en el culto que estaba mal. Y efectivamente se para una señora de en medio de la iglesia y sale por esas escaleras y se va. Eso fue impresionante lo que pasó ese día. Cómo Dios trae claridad a través del Espíritu Santo y aleja de nosotros todo lo que nos quiera confundir, estorbar ministerialmente, espiritualmente. Mire, cuando hay ambientes pesados no es de gratis, algo malo está pasando. Y ahí usted tiene que orar, Espíritu Santo, revélame qué hay, qué es lo que sucede, por qué hay confusión, por qué no hay libertad, no hay paz en el hogar. O sea, hay que orar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos saca de esa duda, el Espíritu Santo nos muestra la verdad para que nosotros actuemos, decidamos qué debemos hacer, cómo debemos hacer para que empiece nuevamente a reinar la paz en nuestra vida. Pues sí, esa señora se fue, continuamos nuestro culto ahora sí en libertad, porque aunque no lo crean, cuando una persona viene con un espíritu contrario, no quiere decir que sea más poderoso que nosotros, pero cuando vienen con la intención de dañar la iglesia, el Espíritu Santo sale en defensa de la iglesia. Y después de que se fue, empezamos a adorar con libertad, volvimos a alabar al Señor y pudimos predicar la palabra ese día, pero fue una experiencia de esa forma en la cual el Espíritu Santo no permite la confusión. El Espíritu Santo es claridad, es verdad. Bueno, por último, vamos a ver que el mensaje que el Espíritu Santo nos da eh, a través del Espíritu Santo, nosotros también enseñamos a través del Espíritu Santo. Y
el Espíritu de Dios nos lleva a nosotros a hacer las cosas de una manera ordenada. A ver, me explico. Cuando el hombre de Dios es guiado por el Espíritu, todo lo va a hacer en orden. No va a hacer las cosas a su manera. Dice primer carta a los Corintios capítulo 14, versículo 32, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Hágase todo decentemente, con orden, dice esta carta del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Espíritu que mora en nosotros, Él nos guía, pero al final nosotros somos los que decidimos, ¿sí? El cómo hacemos las cosas, porque el Espíritu Santo no nos trajo a nosotros como a confusión, sino a orden. Entonces Él nos guía a que seamos ordenados y nosotros somos los que terminamos haciendo el orden. ¿Me explico? Entonces, cuando el Espíritu de Dios mora en su vida empieza a ser guiada hacia una vida ordenada, no una vida desordenada, porque es el mismo Espíritu que mora en usted, que moró en Jesús, que cumplió el propósito de Dios de manera digna y ordenada en la tierra, ¿verdad? Pues asimismo ese Espíritu que nos sustenta, que nos guía, nos va a llevar ordenadamente a través de la Escritura, viendo el testimonio de Jesús, para que ahora podamos decidir ordenadamente cómo hacer las cosas para Dios. Eso es muy, muy interesante porque a veces nosotros creemos que sabemos más que Dios y lo que estamos es saliéndonos del propósito y empezamos a generar un desorden cuando el Espíritu Santo nos está guiando por el camino correcto, en las decisiones y las intenciones correctas y en el tiempo perfecto. A mí me pasa, por ejemplo, en mis estudios en cuestiones de iglesia, yo debería ir más adelante, yo debería ir más avanzado en muchas cosas en mis estudios, pero el Espíritu Santo a mí me ha puesto en mi corazón lo importante de la iglesia y que todo tiene un tiempo, ¿sí? Yo he haber terminado un estudio superior hace unos 2 años atrás, pero yo decidí esperar, parar mis estudios, guiado por el Espíritu Santo, para dedicarle tiempo a la iglesia en su momento y poder acompañar a la iglesia en algunos procesos. Tenía yo que dejar mis estudios por un tiempo. Gloria a Dios porque este año ya los puedo hacer, volví a retomar, pero es el tiempo de Dios. Y uno ve cómo fluyen las cosas, cómo las cosas se facilitan, cómo las cosas, hay entendimiento en aquello que estamos empezando, porque es el tiempo de Dios. En otras palabras, lo que le quiero decir es que el espíritu de orden quiere poner orden en tu vida, pero usted debe permitirlo. Debe dejarse guiar por ese espíritu que moraba en los profetas, que moró en Jesús, que moró en David, que habitó también en Sansón, en Salomón, en todos esos hombres. Él quiere llevar nuestra vida para que en nosotros haya una forma en la cual podamos vivir ordenadamente, para que podamos no estar equivocados, confundidos, como que nunca podamos decir no sé qué hacer. No, el Espíritu Santo siempre te va a decir qué hacer y cómo lo debemos hacer, ¿verdad? El Espíritu Santo ayuda a los pastores a dar el mensaje correcto. Mire, muchos hombres que predican en YouTube y predican en muchos lugares, algunos de ellos su mensaje es confuso. Quiere decir que el Espíritu Santo no estuvo en ese mensaje. Y cuando el Espíritu Santo está en la palabra es clara para la persona que escucha. Y trae paz y trae consuelo, también exhortación. Pero es un mensaje claro, completo y ordenado por causa de un Espíritu que también es claro, completo y ordenado. Escúcheme, el Espíritu Santo es ordenado. Y el Espíritu Santo es claro y dice la verdad. Y asimismo el predicador, la persona que enseña, tiene que ser así, clara y debe hablar la verdad. No debe andar por las ramas o queriendo enfocarse en otros temas, cuando el tema central de la Biblia es la redención del hombre por medio de Jesucristo el Salvador. Ese es el tema central de la Biblia y toda la Biblia le va a hablar a usted sobre eso, dándole ejemplos, testimonios de hombres que triunfaron y fracasaron en esta intención para que nosotros aprendamos y seamos nosotros también como Jesús más que vencedores. Por eso la Biblia, cuando usted abre la Biblia orando con el Espíritu Santo le muestra una Biblia ordenada, le muestra una Biblia que se abre ante sus ojos y usted va a entender el mensaje divino, qué era lo que se hablaba en ese tiempo, qué era lo que acontecía, para que ahora nosotros o seamos imitadores del ejemplo, del ejemplo bíblico, o seamos nosotros aquellos que somos que rechazamos esa advertencia del consejo bíblico también. La Biblia nos aconseja y nos advierte
para que usted reciba el mensaje ordenadamente, para que usted pueda vivir también ordenadamente. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. No es un espíritu de confusión, no es un espíritu de desorden, sino todo lo contrario. Nos guía a la verdad y eso producirá orden en nuestra vida para poder glorificar a Dios. Entonces vemos en estos 5 puntos cómo el Espíritu Santo nos guía a través del mensaje. Y lo primero es que está en armonía completamente con la palabra. El Espíritu siempre hablará la verdad. La palabra, el mensaje del Espíritu Santo siempre va a honrar a Cristo. El mensaje traerá bendición y no confusión. Y por último, el mensaje siempre nos hará responsable de lo que usted habla y hace para Dios delante de los hombres. El Espíritu Santo no permitirá que nuestro mensaje sea equivocado, sino que siempre estará centrado en Jesucristo el Salvador. Y debemos pedirle a Dios que nos ayude para que el Espíritu Santo hable a nuestra vida en estas 5 formas, como Él se va a comunicar con nosotros para nosotros recibir y también empezar a ser transformados y empezar a tener una vida que hable de Jesús, una vida que muestre un orden, que muestre una sujeción a la palabra. Mire, esto es tan importante, ser sujetos a la palabra de Dios. Eso hoy en día se ha perdido mucho. La gente hoy en día quiere vivir por cosas sensoriales, por emociones, por sentires, asuntos de la piel. Es que yo sentí que me tocó Dios, entonces ya soy santo. No, la santificación no solamente es lo que usted siente, sino lo que usted vive, por causa de lo que usted sabe. Y el Espíritu Santo viene a obrar en esas 2 áreas, en lo que usted sabe, en lo cómo vive, para que usted tenga una vida ordenada y cada día sea más como Jesús. Recuerde que nuestra meta temprana es llegar a ser como Cristo y nuestra meta un poco más allá es encontrarnos con Él en las nubes. Ese es nuestro recorrido cristiano. De la mano del Señor, guiados por el Espíritu Santo, instruidos por la palabra, llegaremos a la meta. Amén. Que el Espíritu Santo nos ayude y que podamos nosotros ir creciendo en ese conocimiento y saber de que no es solo leer la Biblia, o tal vez no es solo orar, o no solo es ir a la iglesia, no, es integral. Hay que orar, leer, congregarnos, tener comunión, amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos para que podamos nosotros ser como Jesús. Amén. ¿Qué tal si oramos en esta mañana y le pedimos al Espíritu Santo que se manifieste de esas 5 formas en nuestra vida y que nos ayude a ser exhortados, edificados y consolados siempre por su palabra, para que haya un fruto de sanidad en nosotros? Mire, hay muchos cristianos que aún no son sanos porque no se han sujetado al Espíritu Santo, porque todavía quieren vivir a su manera y viven más de sus lamentos que de las promesas de Dios. Yo quiero decirle que cuando aprendamos a vivir por las promesas de Dios, nuestra vida será gozosa, alegre, será una vida que tiene armonía y debemos buscar esa paz para con Dios, para tener paz para con nosotros y asimismo reflejar una paz a los demás. Amén. Oremos en esta mañana. Padre y eterno Dios, hoy te glorificamos y te bendecimos porque tú eres perfecto en todo lo que has hecho, Señor. Nosotros somos los que ahora apenas estamos descubriendo tu verdad. Apenas estamos siendo entendidos, formados, entrenados en aquello que tú quieres, Señor, para fortalecernos, para hacernos sabios, para que podamos tener la oportunidad de decidir ser como Jesús y no seguir en la ignorancia ni en nuestras rebeldías. Perdónanos en esta mañana, Señor, por toda actitud de pecado. Perdónanos por toda rebeldía, por todo fruto de la carne. Perdónanos por toda inconformidad en el corazón. Ayúdanos a tener paz. Ayúdanos, Señor, a tener nosotros esa verdad en nosotros y poderla retener y vivir tu verdad. Porque el que vive la palabra y predica la palabra y será aquel hombre que vivirá en paz para contigo, Señor. Y esa paz traerá salud física y espiritual y traerá en nosotros un fruto apacible. Bendice en esta mañana todo corazón abatido, Dios. Si hay algún hermano en esta mañana que tenga angustia en su corazón, hoy oro para que el Espíritu de verdad, el Espíritu de paz, el Espíritu que nos está guiando, esté en su corazón hoy, sacándolo de esa oscuridad y poniéndolo en la luz y mostrándole frente a frente a Jesucristo el Salvador, para que perdone pecados, te dé salvación y vida eterna y te libre de toda amargura en el corazón. Hoy oro para que el Señor
quite, arranque toda raíz de amargura en nuestro corazón, todo aquello que te roba la paz, que no te deja ser feliz, que el Espíritu Santo en esta mañana venga a su vida a traer gozo, limpiando de su corazón toda amargura, todo recuerdo del pasado, toda inconformidad en esta hora. El Señor se lleve de tu vida, de tu corazón, que venga una renovación del espíritu a tu vida, un espíritu noble te sustente, un espíritu humilde, pero también un espíritu de gozo, de paz, de sabiduría, venga a administrar tu vida, a ministrarte y que tú puedas empezar a tomar decisiones correctas. Que empecemos nuevamente a los que estamos en Cristo ser nuevas criaturas y que las cosas viejas pasen y empecemos a ver lo nuevo de Dios. Algo que he aprendido yo y le pido a Dios que nos ayude a reinventarnos siempre, a no quedarnos estancados, a ir hacia adelante para prosperar tanto en el pensamiento como en la emoción, como en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y que nuestro testimonio cada día vaya siendo transformado para llegar a ser como Jesús. Señor, bendice en esta hora cada uno de mis hermanos. Habla su vida, su corazón. Todos tenemos diferentes áreas que corregir, pero también otras áreas que ya han llegado al triunfo, a la meta, y que podamos conservar aquello que ya hemos alcanzado y podamos corregir lo que aún nos falta. Señor, bendice en esta hora la iglesia local, bendecimos este día domingo, Señor, que hoy tú te glorifiques en cada culto, Señor, a través de tu palabra, a través de la presencia tuya, el Espíritu Santo, pero también a través de milagros, de prodigios, que podamos ser escuchados en nuestras peticiones y que tú como buen Padre y buen proveedor sanarás, restaurarás y proveerás todo lo necesario para el oyente. En el nombre de Jesús, bendice este día 26, Señor, y mañana empezaremos la quinta semana, Padre eterno. Ayúdanos en ese deseo de poder nosotros honrarte y poder nosotros vivir este tiempo precioso contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les deseo un feliz día de domingo para que se congregue y pueda usted disfrutar de lo que Dios tiene para usted. Y yo sé que son cosas muy grandes, muy especiales. Un feliz día para todos. Dios les bendiga.